Paloma Rentería y este es un nuevo programa producido en Radio Empresarial Querétaro con el apoyo de la Grandeza de las Mujeres, el cual será un espacio de adolescentes representando a adolescentes y estaremos aquí cada miércoles en punto de las 4 de la tarde, con un invitado especial para abordar temas sociales, políticos, culturales, de emprendimiento, entre otros. Y el día de hoy, como debut de este programa, está con nosotros Ulises Gómez de la Rosa. Buenos días, Ulises, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Paloma, muchas felicidades por el inicio de este programa. Buenos días a todo el auditorio y estamos aquí para poder contribuir a las opiniones de los queretanos. Bueno, muchas gracias. Como ya lo mencioné, me alegra mucho que estés el día de hoy aquí para estrenar este nuevo espacio y más que todo para hacer una plática sobre lo que acaba de ocurrir durante todo este año, durante estos meses. Y bueno, ahora sí, comenzamos con esta primera pregunta y es, ¿qué hace que tú te intereses en el proyecto de redes sociales progresistas? ¿Qué no pasó este año? Pasó de todo. Fíjate que es toda una historia. Ahora que he estado transcribiendo las memorias de la campaña, de todo lo que sucedió, hicimos un recuento anticipado de cuál fue el antecedente que nos puede contextualizar la participación en redes sociales. Y la verdad de las cosas es que en la búsqueda de la participación democrática siempre es interesante, importante vincularse a proyectos que puedan detonar en favor de la ciudadanía. Nosotros empezamos por ahí del 2018, finales del 2018, un grupo de amigos, principalmente en aquella ocasión del PRD, analizar cuál había sido el proceso electoral del 2018, cuáles fueron las consecuencias del resultado electoral para el PRD en ese momento, y empezamos a formularnos una serie de cuestionamientos importantes que finalmente dieron como resultado el que nos separáramos del PRD y empezáramos a buscar una oferta política diferente. Empezamos en un proyecto constructivo que se llamaba Demócratas, así inició el proceso. ¿Así inició el nombre completo? Así inició, como Demócratas aquí en Querétaro. ¿Y quién fue quien te inicia este proyecto? Bueno, ¿quién fue quien te invita más bien? Son amigos del PRD, en especial Juan Hugo de la Rosa, que es ahorita presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ellos inician ese proyecto y nos empezamos a enrolar en el tema de la ley electoral para poder hacer un proceso constructivo de un partido político a nivel nacional. Empezamos a visitar algunos estados, los acompañé a ellos a algunos estados, fuimos a algunas asambleas estatales, estuvimos viendo cómo era todo este proceso muy interesante, muy tortuoso por cierto, de construir un partido político, pero finalmente ese proyecto de Demócratas no cuajó. ¿No? Nosotros llegamos a 2019 en la realización de las asambleas, ¿sí? Y veíamos que no avanzaba, que se estaban atorando estas asambleas por una serie de requisitos que pide la ley electoral. Y en ese trance, en medio de este proceso, nos encontramos con Fernando González, que nos hace la invitación a integrar redes sociales progresistas. Y nos dice él, con una propuesta muy clara, dice, no dilapiden su capital político, tienen ustedes un proceso constructivo muy interesante en Querétaro, mejor júntense con nosotros. Nosotros ya llevamos 14 asambleas realizadas en ese momento, estamos hablando por ahí de febrero, marzo del 2019, y júntense para que puedan abonar al proceso de construcción de redes sociales progresistas. Ese es el antecedente, así se da, y aquí en Querétaro por lo que hicimos fue aperturar todavía más la convocatoria que nosotros veníamos realizando. Se junta conmigo Carlos Rentería y empezamos a hacer convocatorias a diversos grupos políticos, más allá de la participación estrictamente política. Nos fuimos con grupos sociales, con grupos comunitarios, hablamos con personajes de diversos partidos políticos. Y así empezamos a detonar todo el proyecto de redes sociales progresistas en Querétaro. Entonces, la conformación de este partido y el que tú seas el dirigente estatal sale de un proyecto que realmente, como lo dijiste tú, no cuajó, o sea, no se concretó. No se concretó, el de Demócratas fue muy complicado, solamente hubo una asamblea que fue la del Estado de México, por cierto muy exitosa, cerca de 20,000 compañeros asistieron a esa asamblea. Pero me tocó ver asambleas en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, y ninguna de ellas venía cuajando. En el PRD teníamos un estigma muy famoso que decía, somos buenos para llenar auditorios, muy malos para llenar urnas. Sí. Eso era lo que nos venía sucediendo, ¿no?
Y lo mismo pasó en las asambleas, pues muy buenos para llenar el auditorio, la asamblea, pero no con los requisitos de ley que nos pedía el Instituto Electoral, que eso era importantísimo. Hay toda una logística importante a desarrollar en cada asamblea, una serie de requisitos que hay que cubrir. La verdad es de que es un trabajo muy, muy extenso, muy amplio, muy desgastante, y en Demócratas no venían realizándolo como es debido, ¿no? Con esa responsabilidad y esa ética partidaria, política que se debe tener para la construcción de diversos proyectos. Ahora, hablando, ya que nos estás contando sobre tus experiencias, sobre cómo se forma el partido, cómo un proyecto no se realizó, pero de este salió algo muchísimo más grande. ¿Cómo fue tu experiencia como dirigente estatal aquí en redes sociales progresistas? ¿Cómo fue el armar las campañas, el hablar con los candidatos, el convivir con las personas queretanas? Independientemente del resultado, fue muy enriquecedor todo este proceso. Me había tocado vivir muchos procesos electorales, muchas campañas políticas, las viví en diferentes institutos políticos, pero no había tocado la oportunidad de encabezar el proyecto y poder determinar pues una serie de acciones que vienen acompañando a todas las campañas políticas. No es una sola acción, no nomás es el hecho de ir a campaña, salir a la calle y pedir el voto. Atrás de eso hay un trabajo impresionante que hay que desarrollar, que viene en todos sentidos. Hay cuestiones electorales, jurídicas, administrativas, contables, de relación con los medios de comunicación, toda la imagen del partido. En fin, son una serie de acciones que hay que estar cumpliendo, y que eso hace una actividad realmente desgastante, es mucho, muy grande. Pero más allá de eso, la relación con los compañeros del partido fue también muy grata. La verdad es de que nos encontramos con proyectos personales, individuales, de mucho impacto en Querétaro, proyectos políticos personales de muchos de ellos que tenían toda la esperanza de que este proceso realmente cuajara. Y bueno, finalmente fuimos víctimas de todo un proceso electoral que tiene muchas explicaciones por muchos lados distintos, y que finalmente las coyunturas nos alcanzaron, y que nos vimos en medio de una gran pelea electoral en la cual creo yo que tuvimos una participación muy importante. ¿A qué te refieres con pelea electoral? Bueno, finalmente este proceso se definió entre dos proyectos, entre dos grandes proyectos, entre Morena y Acción Nacional, entre izquierda y derecha, sí. Poniéndolo en palabras de López Obrador, a lo mejor entre fifís y chairos, en la cual nos vimos en medio todos los demás partidos políticos, todas las fuerzas políticas nos vimos en medio de esa gran pelea, y finalmente fuimos los que pagamos muchos de nosotros las consecuencias de ese enfrentamiento electoral. ¿Por qué dices que se fueron en medio de esta batalla, de esta pelea del poder de estos dos partidos? Pues para poderlo más o menos ejemplificar, ¿sí? Haz de cuenta que nos vimos en una pelea de elefantes, donde lo primero que sale dañado pues es el pasto. Y el pasto que éramos todas las demás fuerzas políticas que estábamos en medio, todas aquellas fuerzas que convocábamos a la conciliación, que teníamos un proyecto de centro izquierda o de centro derecha, que estábamos más bien ubicados en esa geometría política de centro, fuimos los que salimos más dañados. ¿Por qué? Porque el ciudadano identificó dos proyectos nada más, y esos dos proyectos era definirse: o estás en contra de la Cuarta Transformación o estás a favor de la Cuarta Transformación, estás en contra de Andrés Manuel López Obrador o estás a favor de Andrés Manuel López Obrador. Ese fue el tema que nos vimos ahí inmiscuidos, y bueno, la ciudadanía identificó que el único partido que realmente era opositor al gobierno pues era la derecha y era Acción Nacional. Entonces ahí en ese intercambio electoral, pues todas las demás fuerzas políticas sufrimos desquebrajamientos. El voto útil se cargó para el lado, al menos en Querétaro, para el lado de Acción Nacional, y en otros estados pues también surtió efectos totalmente distintos. Ahora, hablando de este tema de las elecciones y de dónde se encontraban, que lo acabas de decir, ustedes fueron el pasto entre esta gran pelea que tuvieron, ¿tú cómo viviste la experiencia de estar en una campaña política que, independientemente, como lo acabas de decir, es un gran trabajo? Ahora, vivirlo y realizarlo en medio de una pandemia, ¿cómo fue eso? Fíjate, las complicaciones de la pandemia las empezamos a vivir mucho antes del proceso electoral. ¿Cómo? Cuando nosotros estábamos en el proceso constructivo de redes sociales progresistas, por ahí a inicios del 2020, nosotros ya habíamos cumplimentado nuestra asamblea en Querétaro, e iniciaba un proceso de afiliación muy complicado. ¿Sí? La ley electoral nos pedía un determinado número de afiliados a nivel nacional para que pudieran aprobarnos como partido político, y Querétaro tenía que cumplir con una cuota para poder
abonarle a ese proceso. Cuando nosotros iniciamos la afiliación, empieza a tomar fuerza el tema de la pandemia en Querétaro y nos empieza a limitar la movilidad para poder afiliar a los compañeros. Finalmente llegamos a cerca de 13,000 afiliados aquí en Querétaro y a poco más de 500,000 en todo el país. Pero ya empezamos a vivir cómo iba a ser el proceso rumbo al 2021. Si la pandemia en ese momento nos detuvo la afiliación, pues es obvio que más adelante, por todas las medidas de sanidad, de seguridad que tomaron tanto el gobierno de la República como cada gobierno en su estado, pues iba a ir atrasando todo el proceso constructivo, y así fue. Finalmente, el Instituto Nacional Electoral empieza a suspender sus sesiones ordinarias, y para poder llegar a la aprobación del partido tuvieron que mover esas sesiones hasta que pudieran en medio de todo el detonamiento de la pandemia, poder sesionar y podernos aprobar o no aprobar la constitución de un partido político. Si eso lo vimos en 2020, pues nosotros veíamos que la campaña electoral pues iba a tener sus consecuencias y se iba a complicar, iba a tener también impactos producto del COVID, y así fue. Finalmente salir a la calle, pedir el voto, acercarnos a la gente fue de alguna manera complicado. No había concentraciones, sí. No podías hacer eventos multitudinarios. El regalar o dar algún souvenir de la campaña tenía que cumplir algunas medidas de sanidad importantes que te las tenía que auditar el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En fin, hizo muy compleja la campaña, pero también tiene su lado positivo. En este proceso también nos benefició mucho el hecho de que no pudiera haber grandes concentraciones, porque eso también impactó en un tema de equidad en las campañas. A pesar de que fueron muy distantes unas de otras por el tema del recurso económico, al menos en este tipo de prácticas sí fue un poco más equitativas. No había la manera que todo el mundo saliera a hacer una campaña masiva o que se convocara grandes concentraciones para hacer grandes mítines, y eso obligó a que fuera una campaña más de tipo aire, que fuera una campaña más caminada, que fuera una campaña en lo individual más cercana con la gente en ese sentido. Ahora, hablando de las personas que son las que realmente conforman todo este proceso electoral, ¿qué opinas de que muchísimas personas actualmente están enojadas con los partidos políticos por las teorías de que este repunte o esta nueva ola de COVID se deriva que durante las pandemias la mayoría de los municipios, la mayoría de los estados que tuvieron elecciones pasaron a semáforo verde? Y que todos estos contagios que estamos viendo, esta saturación en los hospitales, lo que nos están mostrando los medios de los contagios es gracias a este residuo que precisamente dejan las campañas de los partidos políticos. Yo creo que no nomás las campañas políticas contribuyeron a ello. Definitivamente que todas las acciones que realizamos como sociedad vienen impactando el sistema de salud, sí, a través de esta pandemia. Pero creo yo que la mayoría de los partidos políticos se portaron responsablemente en el proceso. Pocas veces vimos concentraciones masivas e incluso vivimos modalidades nuevas, ¿no? Como la concentración a través de autos en grandes caravanas o en estacionamientos donde se hacían los automítines, sí, ¿no? Esa es una parte novedosa dentro de los procesos electorales que vivimos en este 2021. Pero más bien lo entiendo yo como un sentido más bien de responsabilidad de la sociedad, que sí debió de haber sido más apuntalado por el mismo gobierno federal y los gobiernos locales para poder limitar que hubiera tanta gente en la calle, ¿no? Creo yo más bien que ahí es donde está el detonante de la pandemia, y creo yo que en esta ocasión, con una nueva variante que tenemos, estamos viviendo exactamente lo mismo. Vemos un gobierno que está ausente de esas políticas, sí, públicas, donde debe de estar promoviendo el que no salgamos a la calle, que salgamos lo más mínimo posible para evitar este tipo de contagios masivos. Ok, entonces tú lo que crees es que más allá de que sea culpa de los partidos políticos como tal o de los candidatos, que más bien trataron al contrario de innovar haciendo estos mítines virtuales, las caravanas, los autocinemas que ahora pasaron a hacer autoconoce a tu candidato, todo esto, ¿crees que más bien fue culpa o más bien tuvo que haber hecho algo el gobierno estatal, el gobierno federal para prevenir este repunte de COVID? Sí, definitivamente. A ver, si tenemos de entrada un presidente de la República que no usa tapabocas,
que desdeña los números del COVID, cómo se vienen presentando, que nos miente en cuanto a la infraestructura hospitalaria que se tiene en el país, de la capacidad de atender un determinado número de pacientes que están contagiados, de los respiradores que están también limitados en cada uno de los hospitales. Bueno, si desde ahí lo vemos desde ese punto de vista, pues no somos los partidos políticos los que detonamos. A veces al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Y entiendo que hay un enojo de la sociedad civil con los partidos políticos. Estamos muy mal calificados, sí, en el ranqueo del ánimo de la sociedad, pero no somos los que detonamos este tipo de cosas. Más bien son políticas públicas que debe de estar implementando los diferentes gobiernos en todos los niveles. Ahora vamos a pasar a otro tema. Me gustó lo que dijiste, de que también coincido un poco con que fue todo esto derivado de las campañas, que también hubo personas que no lo cumplieron, que se juntaron mucho, que discutieron las comidas, todo esto, pero también el que no se está dando la adecuada información sobre realmente cuál es nuestra condición en esta pandemia, de cuántos contagios son los máximos que saturan los hospitales, cuánto es el tiempo que tenemos aquí hasta recuperarnos en cuestiones de economía. Pero dejando esto un poco de lado, vamos a saltar a otro tema diferente, pero cada vez me interesa saber sobre qué opinas. Bueno, más bien, ¿cómo fue el trato con este hombre que es José Fernando Gómez Sánchez, expresidente nacional de RCP? Fernando González Fernández. Fíjate que fue una relación muy respetuosa desde el inicio. Él nos invitó a un gran proyecto de redes sociales progresistas. Me invitó después de la asamblea de Querétaro que fuéramos a algunas otras asambleas. Fuimos a la de Aguascalientes, fuimos a una Michoacán. Y la verdad es que nos gustó muy bien de inicio cuál fue todo el proceso que vivió redes sociales previo a la constitución del partido. Ya cuando fuimos partido en noviembre del 2020, la verdad de las cosas es de que la dinámica misma de la elección y los tiempos que ya venían colgados con respecto al proceso electoral volvió una relación que fue muy presionada por el calendario electoral. Esa es la realidad de las cosas. Cuando nosotros ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos define que somos partido político, sí, pues ya estábamos a finales de octubre, cuando el proceso electoral inició en septiembre, y teníamos ya de cara la elección de candidatos internos para diputados federales. Ya se habían lanzado convocatorias, un día nos decían ya lanzamos la convocatoria, y a los 3 días nos decían es que ya se vence, ya necesitamos tener candidatos. Y luego metieron una modalidad muy interesante, pero que la verdad nos desgastó mucho, que fue el voto digital interno para elegir candidatos a diputados federales. Entonces tuvimos que escribir fórmulas, no nomás las que van a competir, sí, sino todas aquellas fórmulas que quisieran o que tenían la intención de participar del proceso. Entonces vivimos un proceso interno muy desgastante, que nos costó mucho dinero, que lo entendimos o lo entendió la sociedad muy poco, porque no tuvo el impacto que nosotros creíamos. Y ahí la relación con Fernando se empezó a desgastar en términos estrictamente coyunturales, políticos, porque finalmente Querétaro vivió su propio proceso. Nosotros no tuvimos la injerencia del Comité Nacional para nada, ni para bien ni para mal. Y cuando hablo en estas circunstancias es de que así como definimos nosotros mismos nuestro proceso, también no tuvimos el apoyo económico para poder llevar campañas políticas aquí en Querétaro. ¿En Querétaro? Nosotros lo soportamos con el puro recurso público que recibimos del Instituto Electoral y lo que aportaron los diferentes candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Pero en esa relación, la verdad es de que el término fue bueno, hasta la fecha es bueno. Simple y sencillamente fueron temas coyunturales de campaña, lo que vivimos ahí con ellos, pero la relación fue buena, ¿no? Ahora, más allá del proceso electoral, pues también hay un rebote negativo que no es atribuible al presidente del Comité Nacional, más bien pues es atribuible a la circunstancia general que rodea a redes sociales progresistas. Nosotros también fuimos muy cuestionados a nivel nacional, primero porque nos identificaban mucho como el partido de la maestra. Sí, es la siguiente pregunta que tengo justamente aquí, de ¿por qué se le relacionó con la maestra Luis Gordillo? Porque Fernando es yerno de la maestra. Entonces hubo un discurso que se empezó a manejar en medios de comunicación, algunos soportados por algunos adversarios políticos, algunos otros producto de la comentocracia de los medios de comunicación,
que les era muy fácil decir, pues es el yerno de la maestra, pues es el partido de la maestra. Sí, y entonces ese mote de que es el partido de la maestra se empezó a quedar en el imaginario colectivo y la sociedad nos identificaba de esa manera. Entonces ustedes nos decían incluso en tono de burla, son hijos de la maestra, ¿no? Bueno, pues es un tema que nos empezó a impactar, a pegar, y que todo el mundo lo identificó de esa manera. Como esa circunstancia, como ese caso, hubo dos coyunturas más. La primera fue que en el momento que sale también Alfredo Adame como candidato de redes sociales progresistas y tiene estos eventos con la sociedad donde finalmente lo identifican más para mal que para bien, pues también nos hizo una mala imagen pública, una mala campaña pública, donde ya nomás no nos decían que éramos hijos de la maestra, sino hermanos de Alfredo Adame, ¿no? Y eso también nos impactó negativamente. Y un tercer hecho coyuntural que al menos en Querétaro nos impactó mucho. Nos decían en los medios de comunicación, y eso circulaba mucho en las redes sociales, de que éramos un partido satélite de Morena. Ah, sí, es lo que estaba viendo cuando investigué previamente para esta entrevista. Y al momento de tú poner en el buscador redes sociales progresistas, lo primero que te apareciera, redes sociales progresistas, Morena, redes sociales progresistas, el Bester Gordillo, redes sociales progresistas en decadencia. O sea, son 3 títulos que dicen mucho sobre lo que está pasando y lo que a la vez no pasó, porque ya lo dijeron ustedes, ya lo dijeron diversos medios de comunicación, ya lo dijeron a nivel nacional, que ustedes, lo voy a citar en tus palabras, no son hijos de la maestra. Pues no, por y que tampoco están ligados con Morena. Para nada, nos ligaban mucho por el antecedente. Hay un antecedente importante. Redes sociales progresistas como asociación civil, mucho antes de que fuéramos partido político, en 2018 participó como asociación civil con Andrés Manuel López Obrador como una organización no filial a Morena, pero sí como una organización que apuntalaba el proyecto alternativo de nación. Y por ese hecho, cuando empieza a caminar la constitución del partido, pues empiezan a decir que es una estrategia que nace en la presidencia de la República y que es para fragmentar el voto, y que para eso funcionaba no nada más redes sociales progresistas, sino el PES y Fuerza por México. Pero finalmente destruir ese argumento que se fue construyendo en los medios de comunicación y que masivamente tenía diversos impactos en toda la República, pues fue muy complicado. Y en el caso específico de Querétaro, donde el voto útil se cargó hacia la derecha, ¿sí? Finalmente pues fue un voto útil que no volteó a vernos. ¿Por qué? Pues porque nos identificaban con el proyecto de Morena. Y aquí en Querétaro pues la sociedad se decantó finalmente por un proyecto anti Andrés Manuel López Obrador o antimorenista. Ahora, hablando del partido y sobre que los manchaban mucho con este tema de Morena, del Bester Gordillo, de el nuero que tenía, bueno, todo esto, ¿qué va a pasar actualmente con el expartido? O más bien, la pregunta no va entonada a eso, sino el por qué perdió el registro. Son muchos factores. Sería muy pertinente, por cierto, tu pregunta. Sería muy injusto atribuirle a un solo factor el hecho de que hayamos perdido. Fue multifactorial, y creo que hay cuestiones internas como cuestiones externas. Definitivamente, pues dentro de los grandes males, partiendo de las generalidades hacia las particularidades, estos 3 hechos que te mencioné fueron los principales que nos impactaron a nivel nacional. Segundo, yo creo que los partidos políticos nuevos también pasan por una serie de cuestionamientos importantes por la sociedad. Fíjate lo contradictorio del asunto. Nosotros en 2019, que convocamos a la construcción del partido en una asamblea general, pues fue muy exitosa. La verdad es de que convocamos a 15,000 compañeros, de los cuales llegaron 11,000. El Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral ni siquiera tuvo la capacidad logísticamente para auditar toda la asamblea al 100%, y nomás nos validó 3,700 asambleístas en ese proceso. Pero ¿por qué fue la gente? Que ese es el fondo del asunto. Sí. Porque finalmente yo creo que la sociedad ha probado de todo. Ha probado de izquierda, ha probado de derecha, ha probado de centro izquierda, de centro derecha, y no encuentra finalmente conformidad, o que sus aspiraciones como sociedad se vean cumplidas a través de los partidos que han sido gobiernos aquí tanto en el estado como a nivel nacional. Y de ahí que busque las opciones y que diga, bueno,
es preferible que haya una diversidad de partidos políticos, una diversidad de opciones que pueda tener el ciudadano para verse representado, porque finalmente los equilibrios, lo entiende muy bien el ciudadano, deben de existir tanto en las legislaturas de los estados como en los ayuntamientos o en los gobiernos de los estados, ¿no? Y bueno, en esa circunstancia, el efecto que ahora tomó el ciudadano en esta elección fue contrario totalmente a eso, ¿no? En esta ocasión sí dijo no, son demasiadas las opciones políticas. Yo creo que la ciudadanía debe definirse a favor o en contra, y en eso eliminó en Querétaro a 7 fuerzas políticas y 3 a nivel nacional, ¿no? Que perdieron definitivamente el registro. Entonces, ese es uno de las grandes discusiones que yo creo que está en el fondo de qué fue lo que pasó a redes sociales, y esa es una parte también importante a discutir. Segundo, conformar un partido y darle estructura de noviembre del 2020 al 6 de junio, que fue la elección, pues son escasamente 6-7 meses de actividad política. En 6-7 meses no alcanzas a inocular en la sociedad cuál es tu proceso ideológico, qué es lo que quiere redes sociales progresistas, qué es redes sociales progresistas, cómo se come, cómo se digiere, qué es redes sociales. Esa es la parte más compleja, ¿no? No te permite el mismo proceso electoral que te mete de lleno en la constitución del partido y el proceso electoral, a que puedas llegar a comités seccionales para constituirlos como tal y que tengas tus representaciones en colonias, en barrios, en comunidades, en municipios de manera completa. Ese es otro elemento, ¿no? No alcanzas a llegar a toda la sociedad como partido para explicarles qué es este partido y cómo va a participar del proceso. Es complicado también que, fíjate, en Querétaro fuimos 11 fuerzas políticas. Sí. Te meten de lleno al proceso electoral en noviembre y dicen, búscale candidatos para los diferentes cargos de elección popular. Caso de Querétaro son 450 candidaturas que hay que llenar, entre fórmulas completas de ayuntamientos, diputados locales, propietarios, suplentes, presidentes municipales, 18 con fórmulas completas, 5 diputados federales, un candidato a gobernador. Pues es muy complejo. Y hay una realidad con la cual nos topamos ya en Querétaro. Tú vas a construir a los municipios, vas a buscar candidatos que puedan representar las siglas de RCP, y también te encuentras con un proceso de mercantilización de la política y con una política muy prostituida. Hay municipios donde ya hay gente de la sociedad civil que más o menos tienen alguna trayectoria, que son notorios en su municipio, que se rentan ya como candidatos. Entonces te encuentras con algo... Con todo, porque además está muy atomizado ya el proceso político en cada municipio. Ya hay 11 fuerzas políticas antes que tú, que ya fueron a ver a diversas personalidades para invitarlos a que fueran candidatos, ya sea desde regidores, a diputados locales, a presidentes municipales, o a diputados federales. Y se va haciendo como un embudo. Y ya es muy difícil cuando llegas a un proceso tardíamente poder hacer todas estas fórmulas a los diferentes cargos de elección popular, ¿no? Esos son parte de los grandes problemas que nos encontramos. Y luego de ahí ya te bajas pues, a municipio por municipio y distrito por distrito y te encuentras con un sinnúmero de problemas que impactaron la elección, ¿no? Temas de género, por ejemplo. ¿Sí? Si para los partidos tradicionales es complejo complementar las fórmulas en paridad de género, para un partido de reciente creación es el doble o el triple problema. Porque no nomás vas a un municipio a buscar candidatos, sino que ahora tienes que generar los equilibrios para llegar a la paridad. Ahora vamos a entrar un poco a estos conflictos que se vieron durante la campaña con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué pasó con los 3,000 militantes priistas que se sumaron a RCP? ¿Y por qué ya después de que sacaron varias notas no se supo más de ellos? Pues mira, la verdad es de que creo yo que tuvimos dos efectos importantes en este proceso. Yo creo que la estructura electoral nos quedó a deber a redes sociales progresistas, nuestra propia estructura electoral que nosotros construimos. Toda esa gente que se vino a participar con nosotros, finalmente faltaron a la confianza que les depositamos a ellos y que se esfumaron en la jornada electoral. No nada más previo al proceso, sino que en la mera jornada electoral empezamos a ver cómo se empezó a esfumar toda esa estructura que teníamos, ¿no? Y finalmente pues el tema del voto útil. Mira,
había gente que nos decía en la campaña, yo voy a votar por ustedes, pero voy a votar por el candidato del PAN a gobernador. Sí. Por lo que pasó en el efecto ya del ciudadano frente a la boleta electoral, ya en la casilla propiamente dicho, pues sí, votó por el candidato del PAN a gobernador, pero se siguió en escalera votando por todos. Ya no se fijó quién era, solo vio el azul y votó. Y por eso encuentras porcentajes muy elevados de votación en todas las elecciones de Acción Nacional, ¿no? Pero la verdad de las cosas es de que el 35% del resultado electoral que tuvo Acción Nacional aquí en Querétaro no es gente militante ni simpatizantes del PAN. Simple y sencillamente es todo ese voto oculto que se manifestaban en las encuestas donde el ciudadano decía, no sé si voy a ir a votar o no he definido mi voto por quién. Finalmente se decantó en el momento electoral. Pero ese 35% del resultado electoral corresponde a un voto muy, muy movible, muy pantanoso, ¿no? Que se mueve proceso tras proceso. Ahora, empezaste a hablar de grupos sociales y de que la estructura electoral les quedó a deber, y lo que me estabas contando sobre que la gente vio azul y llenó. Entonces, hablando de estos grupos sociales que los apoyaron, ¿qué va a pasar con ellos ya que la campaña acabó y que el partido desafortunadamente llegó a su fin? Pues mira, el resultado electoral también nos definió muchas cosas y eso es importante señalarlo. Te decía yo al principio que cuando constituimos redes sociales progresistas convocamos a 15,000 compañeros, de los cuales llegaron cerca de 11,000 y después lo que nos validó el Instituto Electoral. Nuestro resultado propiamente dicho, el que más concentración de voto tuvo, fueron los candidatos a diputados locales. Llegamos a casi 15,000 votos ahí. Ese es el reflejo de la militancia real que tiene redes sociales progresistas. Es decir, el voto duro que nosotros construimos desde 2019 fue el que votó por nosotros. Ya hay otros factores que también alimentan este resultado electoral, que ya juntándolo con las individualidades de los candidatos a presidentes municipales, a diputados federales, al candidato a gobernador, llegamos a cerca de 20,000 votos, 22,000 votos más o menos, que fue lo que tuvimos en realidad. Bueno, todo ese capital político yo creo que hay que seguirle dando cauce. Finalmente son electorados, Paloma, que ya no se identifican de ninguna manera ni con el PAN, ni con Morena, y mucho menos con el PRI. Ahí está, es una gran masa electoral que está representada aquí en Querétaro, una parte por nosotros, y que yo creo que debemos ir a la conquista de todo lo demás. En términos generales, todos los partidos que perdieron el registro representan entre 75 y 120,000 votos, suficientes para definir una elección. Ahora, estás hablando de este capital político y lo que me estás mencionando es que vas a seguir tratando a estas personas que te apoyaron durante la campaña y durante la conformación de este partido. Y aquí va la pregunta que muchos de nosotros queremos saber, y es si piensas formar parte o llenar la convocatoria de enero para conformar otro partido político. Yo creo que estamos en la ruta de manera natural, más allá de poder ser forzada por las aspiraciones personales, individuales o de grupo. Estamos en una ruta muy natural. Sí es un capital político importante, interesante. Ayer escuchaba yo o veía yo una entrevista de José Báez, que fue presidente del PAN, el diputado local y diputado federal electo, donde decía que finalmente se gobierna con los grupos sociales y que es importante atender a los grupos sociales. Bueno, nosotros somos parte de ese conglomerado de la sociedad donde representamos una parte importante de ella. 22,000 votos no es cosa menor. Estuvimos muy cerca de ganar Tolimán. Tuvimos una elección concurrida en Huimilpan. Interesante lo que pasó en Tequisquiapan. En fin, yo creo que podemos construir algo muy interesante. ¿De qué va a depender? Pues justamente de consultar a los compañeros, que esa es la tarea ahorita más importante, ¿no? Es decir, a ver, pues primero hacer un ejercicio de catarsis y después decirles y cómo se quedaron, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren que hagamos? Cada quien para su casa. ¿Quieren que hagamos algo diferente? ¿Les interesa? ¿Tienen ganas? ¿Tienen entusiasmo? ¿Creen que un proyecto político local pueda ser mucho mejor que un proyecto nacional? Bueno, son las interrogantes que hay que estar planteándole a los compañeros y entre todos definir una ruta en la cual podamos construir un partido político a partir de la convocatoria que sale del Instituto Electoral, que es del 1 al 30 de enero, sí, donde primero hay que manifestar mediante una carta de intención que tenemos, valga la redundancia, la intención de constituir
convirtiéndose en un partido político y empezar a trazar una ruta de asambleas municipales. Ahora, tú, si es que no gustas o más bien no te interesa participar en el proyecto de conformar otro partido político, ¿tú te piensas afiliar a otro partido político que ya esté en este momento bien puesto? Pues por lo pronto no. Y si la pregunta va más bien encaminada hacia un PAN o hacia un Morena o hacia un PRI, ahí sí definitivamente no. Ya no. No, yo creo que ya hay procesos que uno va asumiendo ideológicamente donde no te sientes cómodo, ¿no? De poder participar abiertamente con una Acción Nacional o con una extrema izquierda o con un bodrio, ya que es el PRI, que trae de chile de manteca y de todo, que finalmente además es un partido muy, muy cuestionado ya a nivel nacional y a nivel local. Entonces sería muy difícil definirnos ideológicamente en eso. A lo mejor en todo lo demás pues habría a lo mejor algún proceso ahí de poder reflexionar más profundamente con algún otro partido político, pero no lo veo en puerta. La verdad las cosas es de que pertenecer a un verde ecologista, a un movimiento ciudadano, regresar al PRD, estar en el PT, que son los que mantienen registros nacionales, pues sería muy, muy difícil, porque además han demostrado ya a lo largo de varias elecciones en Querétaro, desde el 2012 más o menos, que esos partidos políticos no han crecido electoralmente. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad los tiene muy bien identificados aquí en Querétaro, y son partidos a los cuales la ciudadanía no les ha podido depositar la confianza. Hay algo importante que hay que resaltar, Paloma, de este proceso electoral. Tanto redes sociales progresistas como Fuerza por México, de alguna manera, fuimos los únicos partidos que trajimos electorado nuevo a esta elección. ¿Sí? Si tú revisas todos los antecedentes electorales de todos los demás partidos políticos, se mantienen con su voto duro, con su voto tradicional, y no han podido crecer aquí en el estado. Llámese PRD, llámese PT, llámese Movimiento Ciudadano, llámese Querétaro Independiente, llámese PES. Entonces ellos lo que están diciendo es que lo que de cierta manera juntan con sus votos es únicamente mantener el registro a nivel nacional. Pues contribuyen, porque aquí en lo local no han podido cuajar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. El PT perdió su registro local en 2006. Fue 2003-2006 fue la última vez que metieron diputado local a la legislatura del estado. Del 2006 a la fecha jamás han logrado el registro aquí en el estado. ¿Cuántas elecciones no han pasado? Y ya es un partido que la sociedad identifica de manera negativa muy rápido, lo identifica ahora más totalmente cargado al proyecto de Andrés Manuel. Ese sí es un partido satélite de Morena, totalmente identificado en esa circunstancia, y bueno, pues precisamente por eso no logra cuajar aquí en Querétaro, ¿no? El PRD, por ejemplo, era un partido que tenía registro, partido que en 2006 todavía tenía 2 diputados locales, que logró 2 ayuntamientos, que tenía una treintena de regidores. Hoy en día es su segunda elección en la cual ya no logra el registro local. Ahora, empezaste con una frase, y esta ya va a ser nuestra última pregunta del día de hoy, sobre que tú definitivamente no te piensas afiliar a un partido, como lo es el PAN, como lo es el PRI, o como en este caso el gran monstruo que se ha generado, Morena. ¿Tú crees que en esta ocasión Querétaro haya hecho bien en escoger al PAN para absolutamente la mayoría de las cosas? Yo creo que en la dinámica de crecimiento que tenemos como sociedad queretana, de la generación de empleos, de inversiones que se van dando, de que finalmente somos, como lo ha dicho el presidente, que somos aspiracionistas. Somos una sociedad aspiracionista que además tiene una diversidad cultural, una diversidad educativa de opciones de educación para poderlas tomar. Yo creo que hasta ahorita fue lo mejor que pudo haberle pasado a Querétaro. Entre un proyecto de derecha y un proyecto de extrema izquierda, yo creo que es mejor que vayamos en la dinámica en la que está ahorita Querétaro. Ok, bueno, muchas gracias por la entrevista. Esto fue todo por hoy. Y como lo mencioné al inicio, vamos a estar aquí todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Paloma. Felicidades.